Buenas tardes. Otro paso en estos mensajes de la Escuela de Sion, y estamos, como decíamos en las anteriores oportunidades, en los años, poco después de los años 700 y bajando hasta los 500. Estamos abarcando más o menos 200 años, y en este momento, después de haber pasado por Jeremías y ahora Ezequiel, estamos con dos grandes profetas en el centro de este tiempo, es decir, el centro, muy próximos y a la fecha del exilio que más sufrió el pueblo de Israel en el 587. Y Jeremías ocupa muchos años antes y bastantes después. En cambio, Ezequiel salió ya deportado al exilio para formar parte, por tanto, de una diáspora en el anterior exilio que hizo Nabucodonosor en el 598, en que Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén sin dañarla, pero imponiendo tributo y llevando gente al exilio, y entre ellos se calcula que pudo haber estado el profeta Ezequiel. Y después es de tal modo que es difícil a veces en el libro llegar a notar si él está hablando desde Jerusalén o desde el destierro que estaba localizado en el río Quebar, como él mismo lo dice, afluente del Éufrates. Y se resulta difícil saber si esas visiones que él tiene del desastre de la ciudad de Jerusalén y del templo que va a venir, realmente él los está viendo o los conoce inspirado por Dios, y quizás también por informaciones que viajeros realizaban desde Judá hacia Babilonia. El desafío en su ministerio profético fue mediar entre la presencia de Dios y el pueblo, pero sin el templo y sin la tierra que había sido conquistada por el enemigo, el imperio babilónico caldeo, y dirigido en especial por Nabucodonosor. La majestuosa, santa y poderosa presencia de Dios es presentada en la imagen movible de un carro trono de fuego, llevando a uno que tenía la apariencia de un hombre, dice él en el capítulo 1, versículo 26, presentando ya de entrada digamos así, el medio de transporte de Dios, un carro celestial que tenía el trono en que se sentaba el Señor, rodeado y movilizado por los ángeles que estaban a su costado, llenos, dice él, de ojos por debajo, como para indicar que nada escapaba al conocimiento de Dios. Dice, como Isaías, el profeta necesitará una voluntad firme para entregar un mensaje de calamidad, como sucede en el capítulo 2, versículo 10. Como Jeremías, Ezequiel tendrá que ser fuerte encarando a su pueblo, como lo hace en el capítulo 3, versículos 7 y 8, diciendo: pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí que he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. Y con esta introducción entramos a la visión del texto,
En los 3 primeros capítulos tenemos, como dije hace un momentito, la visión del carro preparado para que Dios pueda dejar la ciudad, su ciudad y su templo, que o ya han sido destruidos o van a ser destruidos, y se hacen entonces se hacen lugares indignos de la presencia de Dios. Por otro lado, han sido profanados por la presencia del enemigo, que entra al templo como Pancho por su casa, y entonces aparece esta disposición del Señor de dejar su ciudad santa, su templo, e irse con los desterrados, que comiencen a ser como los privilegiados de Dios, que están sufriendo el exilio y la vida de dificultad en nueva tierra. También tenemos la visión de un libro que el profeta tiene que comer como parte de la revelación que recibe y parte de su vocación que el Señor le otorga, y ahí le dice el Señor que será como un centinela espiritual para su pueblo en el capítulo 3, versículo 17. Con esta especie de introducción del libro mismo viene la primera parte que consta del asedio a Jerusalén. Antes del asedio a Jerusalén vienen estos oráculos sobre Judá y Jerusalén. Es difícil precisar si esto el profeta lo está diciendo ya por lo que pasó en el primer exilio, el primer ataque a Jerusalén y el primer exilio de 589, o es que ya conoce el resultado de 11 años más tarde con Sedecías en el 587. Para cumplir su misión, el profeta quedará mudo por orden de Dios, solo al servicio de la palabra de Dios y expresándose con mímica hasta que recobre el habla en el capítulo 29, versículo 31. En este sector de los capítulos 4 al 24 comienzan más directamente los oráculos contra Judá y Jerusalén, presentando acciones muy simbólicas que anuncian el asedio de Jerusalén como castigo por los pecados. Son pasajes muy interesantes, muy alegóricos, como ese que le sugiere al profeta hacer como una maqueta de la ciudad que va a ser atacada, o perforar los muros de su casa para salir y dar explicación de lo que quiere decir como mensaje. Se dan también oráculos sobre el día del Señor, que es una expresión muy profética que la encontramos en Sofonías y en muchos otros, en Amós y en algunos otros profetas que anuncian la destrucción de Israel. Si bien cuando se entra al capítulo de las promesas, el día del Señor se convierte en algo promisorio, como sucede en el mismo Sofonías. También encontramos en este sector la condenación del culto a los ídolos como Astarte, a las representaciones de animales y al culto a la divinidad asirio-babilónica Tamuz, que sería el compañero de la diosa Astarte. En este momento, hacia el capítulo 10, finalmente el Señor comienza a abandonar el templo para trasladarse poco a poco, primero más allá del Jordán y finalmente al destierro. En el capítulo 11 sigue describiendo los pecados de Jerusalén, pero también promete algo semejante a una nueva alianza, como lo había hecho expresamente Jeremías, inventando esta expresión
de nueva alianza para los desterrados, aunque el término pacto, berit, no aparece en Ezequiel, pero sí la realidad promisoria de tiempos mejores con un rey que se viene a ser finalmente la figura del Mesías de la descendencia de David. Para cumplimentar lo anunciado a los desterrados, finalmente la gloria de Yahvé abandona completamente la ciudad de Jerusalén. En el segundo sector de capítulos de este profeta, vamos del capítulo 25 al 32 con los oráculos contra las naciones, que es un sector muy habitual en los grandes profetas y en algunos otros también menores, contra las naciones que rodean Judá en este caso, sea Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón, incluyendo a Egipto y Babilonia, porque son naciones que Dios quiso usar para castigar a su pueblo y hacerlo reflexionar, pero al cumplir con esa misión se extralimitaron en sus poderes y ahora el Señor los condena en estos oráculos contra las naciones. En un tercer sector de capítulos que van del 33 al 48, durante y después del asedio de Jerusalén, se dan oráculos de esperanza y restauración, como pasa también en Jeremías, tras la invasión de Palestina por Nabucodonosor. Se trata de una nueva etapa en su ministerio para la que se repite un nuevo llamado o vocación del profeta mismo, que actúa como centinela de su pueblo en el capítulo 33, versículo 7. Aunque no todos coinciden, dijimos en el esquema histórico que el 19 de julio del 586 se perforó el muro de Jerusalén. Digo, no coinciden exactamente en la fecha, pero que sí se perforó el muro de Jerusalén y se tomó prisionero al rey Sedecías. El 17 de agosto del 586 se dio la destrucción de la ciudad y del templo. Mudo hasta entonces, el profeta retoma ahora el habla en el capítulo 33, versículo 22. Notemos lo que Dios le dice a Ezequiel acerca de lo que dice la gente sobre el ministerio del profeta. Y el profeta aprovecha para recriminar a los pastores de Israel por su mala conducta y prometer que de ahora en adelante, como bien lo expone el capítulo 34, el Señor Dios será el pastor de Israel. Así como también sobresale el capítulo de los huesos, sería el capítulo 37, me parece, sí. La revivificación del campo de los huesos secos, que parece ser usado como un símbolo de la restauración de su pueblo, y quizás algunos lo toman también como un preanuncio de cierta convicción de la resurrección futura. Pero no hay uniformidad en la interpretación de este capítulo 37 sobre la revivificación de los huesos secos. Y el último pasaje finalmente es el compuesto por los capítulos 40 al 48, donde ya Ezequiel entra en un campo nuevo, poco fantasioso y alegórico, de lo que será la futura Jerusalén con su templo, sobre todo en el sector de Judá. La Biblia de Jerusalén nos llama la Torá de Ezequiel, como presentando el programa definitivo de lo que será el pueblo ya reavivado y restaurado. Se trata de una nueva comunidad, un nuevo templo, un nuevo orden,
retorna la gloria de Dios ya en el capítulo 43, y en este nuevo país transformado se da la visión de las aguas de la vida saliendo del templo y renovando toda la tierra santa. En el capítulo 47 se establecen los nuevos límites del país, en el que se establece el lugar de cada tribu, con Judá junto y otras 3 tribus junto al templo de Jerusalén. Afuera otro cuadrado con otras 4 tribus, y finalmente un tercer cuadrado que representan las otras 4 tribus que faltan para tenerlas a las 12 rodeando la ciudad de Jerusalén y su templo. Y la ciudad desde entonces comenzará a llamarse El Señor está allí. Beshem Ha'ir, el nombre de la ciudad, Ihyeh Shammah, y el nombre del Señor estará allí. Amén. Beshem Ha'ir, y el nombre de la ciudad, Millón y... ¿Ahí terminamos? Sí. Muy bien, Felipe.